Estamos conectados de manera telefónica con el doctor Domingo García Belaúnde, el jurista constitucionalista y catedrático. Vamos a conversar sobre el caso de Martín Vizcarra, quien ha solicitado al Tribunal Constitucional la inhabilitación, o mejor dicho, anular la inhabilitación de 10 años a cargos públicos que tiene en su contra por el caso Vacuna Gate. Recordemos que él tiene dos inhabilitaciones, una por 10 años, una por 5 años. Doctor Belaúnde, buenos días y gracias por acompañarnos. García Belaúnde, por favor. García Belaúnde, perdón. Por supuesto, a sus órdenes. Bien, para entender un poco mejor esta situación, para aquellas personas que nos están oyendo o viendo, ¿es regular que el señor Martín Vizcarra solicite al Tribunal Constitucional que se anule la inhabilitación que tiene en su contra o estamos ante una situación inusual? Bueno, en realidad es inusual porque lo que ha tenido el señor Vizcarra es una inhabilitación política. Y las inhabilitaciones políticas que son fruto de un control político en principio no son justiciables. Y eso viene digamos, del control y del modelo que creó Estados Unidos hace 200 años. No se le acusa en este caso de un delito, simplemente se le ha inhabilitado políticamente por lo que se considera a un error político y se le sanciona políticamente. El tribunal, en mi opinión, no va a hacer nada y está perdiendo el tiempo. Ahora, que puede hacerlo, por supuesto, pero no creo que tenga éxito. Bien, el caso de Martín Vizcarra, él tiene dos inhabilitaciones y conocemos que el señor Martín Vizcarra tiene la confianza de que va a ser no solo candidato, sino hasta presidente en las próximas elecciones, porque de manera hasta un poco altanera está vulnerando las restricciones que tiene por estas inhabilitaciones y sigue haciendo proselitismo. ¿Te parece sospechoso que el señor tenga tanta confianza en su porvenir político? Bueno, él siempre fue un audaz, ¿ah? ¿De qué nos sorprende? Cuando llegó a la presidencia actuó pues como un matón prácticamente, ¿no? Así de simple. Entonces, no lo creo eso, ¿no? O sea, espera un momentito. Entonces, este caballero siempre actuó así, vende culebras prácticamente y cree que todo lo puede. O sea, que lo haga está bien, pues está en su derecho. Si quiere soñar despierto está muy bien, pero no lo va a lograr. Así de simple. Dudo mucho que lo logre porque el 26 ya es otro panorama. En primer lugar, que hay como 30 candidaturas inscritas. Al final se van a ir depurando y todo se decidirá en una segunda vuelta. Yo no creo que él llegue. Ya tuvo su experiencia, salió fatal realmente. Lo vacó el propio Congreso que él convocó, así que ¿qué espera? Puede hablar lo que quiera, es muy simpático, pero ahí queda, ¿no? Ha mencionado algo muy interesante, que es justamente la pluralidad de partidos políticos que ya tenemos y que vamos a tener de cara al 2026. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, no? Porque muchos de los reformistas o gran reformistas de estas ideas para hacer más sencilla la inscripción de un partido político hablaban de tener esta pluralidad o mayor acceso de personas a la política, pero hay otros críticos que lo que están observando es que haya demasiadas opciones y que esto acá pueda atomizar el siguiente parlamento o en todo caso deslegitimar a aquellos que puedan llegar a una segunda vuelta con pocos porcentajes de votos. Bueno, eso ya lo hemos visto en el caso de Castillo. Hay un problema electoral que el Congreso no lo ha afrontado y a su vez hay un problema que viene de muy atrás, del año 63, o sea, hace ya 40 años largos o 60, ¿no? Y que es que la segunda vuelta solo es para el presidente. La segunda vuelta es un modelo tomado de la tradición electoral francesa en la cual la segunda vuelta se da a todo nivel. O sea, presidente y Congreso, ¿no? Y hasta alcaldías. Entonces, claro, acá se crea un desfase y va a crear lo que pasó antes, que sale un presidente, ¿qué le digo yo? En la segunda vuelta llegaron el año 21, Castillo con 18%, que no es nada, y Keiko con 16 o 15, que tampoco es nada, y entre los dos se tuvieron que decidir. Entonces el que salió sin mayorías. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Lo que hay que hacer en estos casos cuando uno no tiene mayoría es consensuar. Cosa que el señor Castillo no hizo, evidentemente, pero que otros sí han hecho. Entonces, una de dos. O los nuevos partidos son conscientes de que tienen que consensuar o cambian las normas electorales. Pero ya no creo que haya tiempo y además lo peor es que el Congreso no se da cuenta.
en mi opinión. No, además lo que tú mencionabas es interesante, pero hay que acotar que Pedro Castillo sacó 18% de los votos hábiles, porque de los votos totales, digamos, de la población electoral, incluso era menos, ¿no? Es 18% descontando los votos nulos, los viciados y el ausentismo. En efectos prácticos o reales, la votación de Pedro Castillo era apenas 11%, y vemos justamente cómo es que el daño que puede hacer que dos candidatos lleguen a segunda vuelta con tan pocos votos. Deberíamos reconsiderar que la segunda vuelta solamente sea de dos candidatos. Deberíamos considerar que fuera más el cúmulo de todos los candidatos que sumen un porcentaje para que haya más diversificación electoral en segunda vuelta. Yo creo que sería complicado, ¿eh? Siempre la segunda vuelta es entre los dos primeros, por un lado. Y por otro, hay una cosa que hay que tener presente. En Estados Unidos, como sabemos, el voto es voluntario, ¿no? Y vota más o menos el 50 o el 60% de la población y el resto no vota, pero no vota pues hace 100 años, ¿no? Porque es voluntario. Pero hay estudios hechos por politólogos en los años 70 y 80 que yo revisé en su momento y que no deben haber cambiado, que demuestra que aun cuando la votación, digamos, sea voluntaria y sea solamente el 60% o el 50% del electorado, las tendencias son las mismas. Entonces, si bien es cierto que va a haber más votos, las tendencias son las mismas. Entonces no vamos a avanzar mayormente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, y es muy tarde para cambiar la segunda vuelta de primera instancia, digamos, presidencial a todo, y es muy tarde, pero sí se han debido poner topes, digamos a las inscripciones parlamentarias, porque realmente que haya 30 candidaturas inscritas, según tengo entendido, es una vergüenza. Pues, ¿dónde se ha visto eso? ¿No? En los países serios, Estados Unidos, los países europeos, nunca hay más de 3 o 4 candidatos, nunca. Eso es una cosa alucinante, ¿no? Y esto es la crisis, la dispersión y el mal manejo electoral, porque las leyes electorales condicionan también las conductas políticas, ¿no? Sobre las elecciones primarias que en algún momento fueron sugeridas o se buscaba hacer una reforma que permitiera que se pudiera hacer una depuración de aquellos partidos que no lograban tener un mínimo de acogida popular. ¿Cuál es tu opinión? No le tengo mucha fe a eso. Yo sería más partidario de subir la valla electoral, ¿no? De subir no de 5 sino a 8 quizá. Con lo cual, o sea, el problema es que existe el derecho a elegir y ser elegido, eso es obvio. Pero los derechos no son absolutos, eso es lo que la gente no se da cuenta. Los derechos son reglamentables, entonces habría que subir la valla por un lado y poner más requisitos para ser candidato, porque si bien es cierto que todos tienen derecho a ser candidato, eso se hace dentro de ciertas condiciones, y el Congreso, en mi opinión, hace mucho tiempo que no ha visto bien este problema electoral, porque la última elección, con 18 candidatos, era una cosa así de terror, honestamente, ¿no? ¿Qué requisitos consideras tú que deberían elevarse para ser candidato? De arranque yo diría una inscripción con más candidatos, número 1. 2, es eliminar la segunda vuelta, o en todo caso poner la segunda vuelta para todo el espectro electoral, ¿no es cierto? Y no sé qué cosa más habría que darle vueltas con un técnico en elecciones, cosa que yo no lo soy, la verdad. Claro, pero sí, concuerdo contigo que algo hay que hacer porque el sistema actual no está siendo el más adecuado. Volviendo brevemente al Tribunal Constitucional, otra noticia al respecto ha sido que el Congreso da el primer paso para aumentar a 9 el número de miembros del Tribunal Constitucional. Actualmente tenemos 7. Este aumento de espacios en el Tribunal Constitucional, digamos, me hace recordar a mí a la Corte Suprema de Estados Unidos, que también tiene 9 y no 7, ¿no? ¿Es 9 un mejor número que 7? ¿Esto va a ayudar a tener más votos dirimentes o cuál es tu lectura? Mira, en Estados Unidos, ya que lo has mencionado, la Corte Suprema tiene 9 miembros vitalicios. Los candidatos son propuestos por el presidente de la República y son ratificados por el Senado. O sea, una elección más política no puede ser. Y sin embargo es uno de los grandes tribunales del mundo, así de simple, ¿no? Ese por un lado. Por otro, eran 9 en la Carta del 79, que fue la que creó este órgano concentrado, que en esa época se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora se llama Tribunal Constitucional. 7 fue siempre muy poco. Por ejemplo, en Europa, que es la madre de los tribunales constitucionales, oscilan entre 9 y 16. España tiene 12 miembros en su Tribunal Constitucional.
Yo lo digo porque yo he estado ahí y he asistido a conversatorios. Italia tiene 15, Alemania tiene 16. ¿Cuál es el problema? Se dividen en salas y a cada sala se le hace una competencia. En este momento el tribunal tiene un atraso de 6.000 causas y 7 no se dan abasto. Y encima el Congreso tiene la torpeza de llamar a la presidenta del tribunal para decirle por qué recibió en Tabo Humala. Es una barbaridad. Los magistrados reciben siempre a los litigantes, es una cosa que se sabe hace 100 años, menos el Congreso, por supuesto, ¿no? Así que yo creo que sí, está bien 9. Bien, muchas gracias al doctor Domingo García Belaúnde, jurista, constitucionalista y catedrático, por acompañarnos en esta oportunidad, aunque sea de manera a la distancia. Muchas gracias, Domingo. Gracias. Hasta luego, gracias. No te pierdas Tendencias, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.